los temas para cerrar ya la parte de Laplace. Tendríamos un tema que es 6.8, la unidad esta, que es de convolución y estabilidad. Como les decía, son temas que podrían dar la impresión de no ser tan evaluados en el curso, pero no los descarto para nada. Son dos conceptos, ambos muy importantes en análisis ya más avanzado de sistemas para la carrera, tanto de electrónica como de computadores, donde básicamente este primero nos permite, a partir de ya sea una función de transferencia y una entrada, determinar la salida, o a partir de la salida y la entrada, determinar la función de transferencia. ¿Okay? Convolución es muy interesante. Por acá se cerró, me parece. Ok. Hay un papercito ahí, se los voy a subir, de aplicaciones de convolución. ¿Para qué puede servir, por ejemplo, convolución? Porque ustedes, cosa que me parece muy interesante de estas nuevas generaciones, antes no sucedía tanto. Siempre tienden a decir, ¿para qué es eso? ¿Para qué sirve eso? Eso es muy bueno, una muy buena actitud porque realmente desarrolla ese sentimiento, esa espinita de ingeniería de forma anticipada. Entonces, convolución es un método, digamos, matemático que me permite a mí determinar a partir de dos señales en una misma variable, determinar una tercera señal. ¿Ok? Entonces, es bastante útil, así como, bueno, aplicaciones. Podría, por ejemplo, aplicarse en audio. ¿Ok? Procesamiento de imágenes. ¿Ok? Procesamiento de imágenes. Como, por ejemplo, en audio o procesamiento de imágenes. Okay, no hemos visto la parte matemática, pero, por ejemplo, esta cosa puede servir como un filtro en audio. ¿Ok? Para procesamiento digital de imágenes, normalmente se utiliza, por ejemplo, si yo tengo una foto, ¿verdad? Tengo una fotografía ahí ay, qué cosa más fea. No sé, de una muchacha ahí. ¿Okay? Y esa foto no quedó exactamente muy bien. Entonces, hay softwares para determinar, por ejemplo, un patrón de esa foto que determine, digamos, un kernel. Un kernel para procesamiento digital de imágenes es como una referencia de cómo debió de quedar la foto. ¿Ok? Está muy, muy fea la escritura aquí. Vamos a un poquito más claro de cómo debió de quedar la fotografía. Entonces, vean que mediante esta estrategia, que el problema de utilizar la palabra kernel acá es que kernel también se utiliza en computación para una parte básica del sistema operativo. Entonces no me lo confundan ahí. Kernel es aquí como una referencia, digamos, para procesamiento digital de imágenes. Okay, entonces esta fotografía yo la comparo o le hago la convolución contra su kernel y me va a dar cuál es el desplazamiento que tuvo la foto, ¿verdad? Es decir, a partir de ese resultado, yo podría decir, ok, hay que corregir la foto aquí, aquí y allá porque se desplazó de tal forma, ok, para obtener un resultado final. La parte de estabilidad es muy importante para muchas cosas. Comunicaciones eléctricas, control automático. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Yo puedo determinar si un sistema es estable o no es estable y a partir de ahí decir, ok, bueno, este sistema es inestable, naturalmente inestable. Si es un sistema naturalmente inestable, entonces puedo decir que ese sistema va a necesitar de un nivel de control automático, por ejemplo, visto desde la perspectiva de control automático clásico, que implique primero tener dos controles, por ejemplo, dos tipos de control. Un control que me lo lleve al punto donde yo lo quiero estabilizar y otro control que me permita estabilizarlo en ese punto. Un ejemplo concreto de eso, pueden ahí googlearlo un poco, un péndulo invertido, por ejemplo, o vamos a ver, vamos a ver, péndulo invertido, ¿qué otra planta es inestable? Un helicóptero, por ejemplo, es un sistema que primero hay que posicionarlo en el aire y posteriormente hay que mantener el control en el aire. Entonces es un sistema naturalmente inestable. ¿Ok? Ahora bien, sistemas naturalmente estables.
por ejemplo, no sé si en algún momento han tenido la oportunidad de pasar ahí por Caldera y observar un poco lo que son las grúas portuarias. Esas grúas portuarias son básicamente una estructura, vamos a ver, una estructura de este tipo, ¿verdad? Donde es un dibujito bastante mal hecho, pero más o menos implica, ¿verdad? Lo que tenemos, ¿verdad? En una grúa portuaria, lo que hay, digamos, es un traslado, es un sistema rotativo acá, que lo que hace es tomar, digamos, un container y transportarlo a otro punto. Vamos acá. Pero esto está atado, ¿verdad? Está atado aquí a los rieles. Esto se mueve a través de esta línea aquí. Ok, esto está atado, lo muevo de un punto A a un punto B. Ejemplo, esto es un sistema que si ustedes lo ven, digamos, en estado estacionario aquí, cuando él toma el container y se estaciona acá, su estado natural es estable. ¿Por qué? Porque él no se está moviendo. Perdón, no está oscilando acá. ¿Okay? En cambio, cuando ya uno empieza a mover el sistema, ¿verdad? Ahí eso debió ir en verde. Cuando ya uno empieza a mover el sistema, él va a tener una reacción normal a tener un ángulo hacia atrás, ¿verdad? Un ángulo, ir en otras palabras, inclinado hacia atrás cuando lo voy moviendo de un punto A a un punto B. Va a tener un angulito aquí, un teta. ¿Ok? Entonces, ese angulito hay que corregirlo, porque, por ejemplo, si es material frágil, uno no quisiera que el material de uno vaya ahí en un puro movimiento mientras mueven el container. La idea es que el container se mueva de forma estática. Entonces, esto necesita un control automático acá. Y eso es un sistema normalmente estable. Tendrá otra estrategia para controlarlo, ¿verdad? Mientras que un sistema inestable pues tendrá normalmente una combinación de sistemas para control y algunas precauciones para evitar oscilación en el momento en el que se energice y se lleva al estado estable. Bueno, eso básicamente quería dárselos como para que se imaginen en qué puedo aplicar ambas cosas. Ahora vamos con la parte matemática. Normalmente para convolución, con el objetivo de determinar una respuesta de un circuito, vamos a ver, esto sí tiene que ser así porque matemáticamente la convolución tiene su concepto. Entonces decimos que vamos a tratar con sistemas, sistemas o circuitos, ¿verdad? Que tengan las siguientes características. Serán lineales, ¿ok? Invariantes en el tiempo. ¿Ok? Lineales invariantes en el tiempo significa que para una entrada arbitraria, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, para una entrada arbitraria al sistema, yo voy a decir que ese sistema se va a empezar o se asume que, por ejemplo, x de t, vamos a poner el sistema, porque sin el sistema es muy difícil de entender. ¿Ok? Tenemos acá una caja, que es el sistema, ¿ok? Esa caja recibe una señal de entrada X de t y tendrá una señal de salida Y de t, por ejemplo, ¿ok? Este sistema está descrito por un H de t. ¿Recuerdan qué era el H de t? Tema pasado. ¿Qué es H de t, chicos? No es la función de transferencia, pero en términos del tiempo o algo así. No Ok, sé. pues sí, anda muy cercano en tu respuesta, solo que H de t per se es la respuesta al impulso. ¿Recuerdan? Que como el impulso de la transformada es 1, entonces cuando uno lo pasa queda igual. ¿Ok? Sí, sí, Entonces, sí, sí. ok, muy bien. Sí, entonces HT es la respuesta al impulso del circuito. Ok, entonces normalmente es visto así, visto en el dominio de frecuencias, entonces XDS, HDS, que es la función de transferencia, y YDS. Ok, bueno, entonces para caracterizarlo como un sistema lineal invariante en el tiempo, vamos a tener características como por ejemplo que se asume que X de t será entonces 0 cuando t sea menor a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener el 0 como el momento en el que alimentamos el sistema. ¿Ok? Entonces, porque t, digamos, en este caso t igual 0, es el tiempo en el cual la entrada se aplica.
Ok, siendo eso así, ¿verdad? Entonces llamaremos a este sistema un sistema causal. Ok. ¿Alguna vez han escuchado hablar de qué es causalidad? Ok, bueno, por definición, causalidad va a decir entonces que la salida, digamos, tomamos la salida como y de t, ¿ok? Es un valor arbitrario de tiempo, ¿verdad? En t igual, digamos, t sub 0, que depende únicamente de la entrada para t menor a t sub 0. Entonces, vamos a decir que la salida tiene un valor y ese valor será un valor arbitrario, pero ese valor depende únicamente, bueno, y definido en, digamos que en t igual a t sub 0, ¿verdad? Que depende, por decirlo de alguna forma, únicamente de la entrada, ¿ok? O del estado de la entrada antes de ese tiempo, de x de t, que es la entrada, para, digamos que t menor o igual a t sub 0. Es decir, es un sistema que para poder tener un valor en la salida, vamos a tener que depender únicamente de cosas que estuvieron antes o en el momento. Es decir, depende solo de valores presentes y o pasados de la entrada, no depende de valores futuros. ¿Ok? Entonces, normalmente, ¿verdad? A no ser de que tengamos sistemas digitales ahí con ciertas condiciones, la mayoría de sistemas serán causales, ¿ok? Existen ejemplos eh, anticausales o no causales, ¿verdad? Pero ya un poco modificados donde, por ejemplo, el estado va a depender de cosas futuras, pero ya eso es un poco más de meterse en sistemas deterministas o otro tipo de sistemas, ¿verdad? Entonces, normalmente vamos a estar lidiando con sistemas causales y para sistemas causales, el análisis va a contemplar que el circuito, por ejemplo, es lineal invariante en el tiempo. ¿Qué significa lineal? Okay, lineal significa que, por ejemplo, si yo tengo que la entrada es k x de t, una función en el tiempo, esto me va a dar una salida que sea multiplicada por ese mismo k en y de t. Es decir, la k, por decirlo de alguna forma, no se ve alterada por la función de transferencia. ¿Qué significa que sea invariante en el tiempo? Como les decía, para que una función sea invariante en el tiempo, eso implica que si yo tengo, por ejemplo, una entrada x de t menos tau, digamos, para indicar el desplazamiento en el tiempo de dicha función, entonces ese desplazamiento se verá reflejado en la señal de salida, nosotros la definimos como y de t. Entonces y de t tendría un desplazamiento por tau también en el tiempo. Ok, dichas características combinadas nos darán entonces que para que un sistema sea lineal e invariante en el tiempo tendrá la forma k multiplicando a la entrada desplazada en el tiempo por tau, y eso nos dará una salida multiplicada por k, la parte de linealidad, también desplazada en el tiempo, y de x menos tau. Ok, acá hay un pequeño error porque olvidé poner x. Ok, entonces básicamente es esto, ¿verdad? La combinación de un sistema que nos dará la característica de lineal e invariante en el tiempo. Okay. Prosiguiendo, si explícitamente deseamos expresarlo o decidimos expresarlo con una entrada al impulso unitario, esto va a indicar entonces que nuestro x de t tendrá la forma del delta Dirac o impulso unitario, y esto entonces nos va a dar una salida y de t
que es igual a h de t, es decir, la respuesta al impulso unitario del sistema. ¿Ok? Dicho lo anterior, entonces si tenemos un sistema invariante, lineal e invariante en el tiempo, tendremos que entonces la entrada multiplicada por k, que está representada explícitamente como un delta de Dirac, que para representar la invariabilidad en el tiempo le ponemos menos tau, nos dará entonces una salida representada con h de t que sea lineal y además invariante en el tiempo, de esta forma. ¿Ok? Ahora, suponiendo que una señal de entrada se puede aproximar, digamos una solución más general, suponiendo una x de t así, digamos, vamos a dibujarla por acá. Tenemos este eje de y el eje de x, donde esto será t y va a estar subdividido en varios tiempos con una señal de entrada que, por ponerlo de alguna forma, tiene una forma extraña así. Dicha señal puede ser aproximada dividiéndola o digitalizada, digamos, dividiéndola en tiempos o fragmentos, pulsos, de esta forma. Okay, supongamos que va así hasta el final para poder representar toda la curva. Okay, y también vamos a suponer que estos son espacios indicados por un delta t o delta tau más bien. Okay, todos iguales, ¿verdad? Pulsos del mismo ancho. Okay, por lo tanto, entonces yo puedo aproximar esta cosa acá, ¿verdad? A decir que inicialmente cada tau estará dado en un tiempo definido y más 1 que represente un TI, ¿verdad? El tiempo dado más un delta tau, que es decir, va a representar todo el área bajo la curva, contando en números enteros cada cierto tiempo, donde i es igual a 1,2, 3 hasta n. ¿Ok? Claramente en esta representación, la representación será mejor entre más pequeño sea el delta tau, entre más parecido a cero, entonces la aproximación será mejor. Esto disminuye el error. Ok, dicho esto y tomando el caso de un pulso I en uno de esos puntos de tiempo, ¿verdad? Podemos decir que se puede ver algo un poco más resumido de esta forma, como digamos va ahí la curva en algún punto, entonces en ese punto nosotros tomamos un muestreo de la curva dado por un pulso, okay, que podemos representar como, digamos, el impulso unitario que más se acerca a eso, y tendremos acá que esto es un t sub i o t sub 1, y en este otro extremo tendremos t sub i más delta, perdón, delta tau. Aquí no es t sino delta tau. Este otro está representado acá. Entonces el área bajo esa curva, digamos esta área que está acá, el área será igual entonces a delta tau, ok, por el punto, digamos, que ahí tenemos de la función, ¿verdad? Que en ese caso x será en t sub i, que fue donde yo lo representé acá, y claramente este otro eje representa x de t, que siendo esto t. Ok, entonces diremos, para completar la ecuación de área, que esto está multiplicado por la función evaluada en ese punto donde muestre. Okay. Ahora
recordando un poco las propiedades del impulso, que es lo que vamos a usar. Entonces, aquí un poco propiedades del impulso. ¿Ok? Entonces, número uno, nosotros sabemos que el impulso, perdón, que el impulso o delta Dirac, teniéndolo desplazado en el tiempo por un t sub i para representar ese punto, este, será igual a cero para todo t que sea distinto de t sub i. ¿Okay? Es básicamente la propiedad fundamental del impulso unitario. ¿Okay? Y como dos, tenemos que si yo tengo la integral de la función en el tiempo multiplicada por un impulso en un punto de muestreo, digamos en un t menos tau sub i, es decir, todo el resto, viendo la primera propiedad, todo el resto de la integral será cero. Por lo tanto, claramente esto en el tiempo y con límites desde 0 hasta infinito, tomando en cuenta la causalidad, nos dará entonces únicamente la función en ese punto, o lo que vale la función en ese punto, que sería un x de t sub i, o tau sub i más bien. Ahora bien, partiendo de la aproximación del área bajo la curva, ¿verdad? Es decir, la integral, ¿verdad? De la función, diremos entonces, porque lo estamos definiendo como un área, es decir, su integral, tomando nuevamente en cuenta la causalidad del sistema, diremos que entonces la integral de x de t a través del tiempo puede igualarse, ¿verdad?, a cada uno de los muestreos o puntos tomados. Por acá empezando en un i igual 0 hasta infinito para representar todo el rango de cada uno de esos puntos t o tau sub i, delta tau, que el área bajo la curva en cada uno de los puntos. Es una serie básicamente lo que nos permite aproximar el área bajo la curva, pero de acuerdo a la propiedad 2, esta que tenemos acá, nosotros podemos también representar esa parte como perdón, la integral desde 0 hasta infinito de la función en el tiempo, la función en el tiempo de t, igualándola a una aproximación de sumatoria que, empezando nuevamente desde i igual 0 hasta el infinito, de la integral de cada uno de esos puntos. Entonces nuevamente causal y con un x de t, ¿verdad?, representado por, vamos a ver la propiedad, vean que la integral en ese punto, ¿verdad?, en cada uno de los puntos tomados va a ser igual a la integral de la función multiplicado por un delta Dirac en ese punto evaluado. Por lo tanto, y si lo representamos acá, habría que multiplicarlo por el delta Dirac, precisamente en el tau específico t. Disculpen, aquí sí es delta tau. Okay. Entonces, dicho esto, y haciendo una igualdad de integrandos, es decir, igualando esta parte con esta otra, okay, probablemente sea mejor quitar esos círculos para no distorsionar. Sin embargo, ahí no quedaron tan mal. Bueno, decimos entonces que x de t será igual a la sumatoria desde i igual 0 hasta infinito de lo que queda ahí dentro, que será entonces en cada punto x de t sub i
delta tau que es constante, ¿verdad? Y el impulso unitario desplazado acá en el tiempo. Entonces, y recordando de lo que ya desarrollamos aquí arribita, sabemos entonces que la respuesta al impulso tiene esta forma. Que vean que entonces estamos diciendo que acá x de t es el impulso y que entonces como es el impulso el y de t es igual al h de t, entonces tenemos esa forma. Para este caso la voy a copiar por acá, la voy a poner en azul para que se sepa que no es parte del procedimiento, simplemente la referencia de donde sale. Nos dará entonces que podemos decir que x de t sub i, ¿verdad? En delta tau multiplicado por el impulso, que en ese caso será la entrada, t menos t sub i. Esto concluye o nos da, utilizando la misma expresión, una salida que sea entonces x de t sub i, okay, por el delta tau que también es constante, multiplicado por el h de, vamos a ver, sería aquí t menos t sub i. Todo esto sería para i obviamente igual a 0,1, 2, etcétera, hasta n. Ok. Por lo tanto, si veámoslo así, si esta es la respuesta que tengo por cada muestra tomada, entonces la respuesta total, es decir, y de t, que es la salida del sistema definida arriba, entonces podrá ser estimada o aproximada a la sumatoria de todos estos puntos, ¿verdad? Entonces tendremos que esto es nuevamente desde t igual 0 hasta infinito, x de t sub i por el delta tau h, perdón, h de t menos t sub i, ok, que básicamente es lo mismo que decir que tendremos por ahí la sumatoria desde t igual 0 hasta infinito del x de ti h de t menos t sub i, o tau sub i más bien, por el delta tau, ok. Esto simplemente para reacomodarlo y que se vaya pareciendo a la integral de convolución. Resumiendo, entonces, esto de acá es la convolución de dos señales de una sola variable. ¿Ok? Y que me dan como resultado una función o una nueva función con la misma variable. ¿Ok? Una nueva función con la misma variable que en este caso es t, ¿verdad? La convolución de una señal x con una señal h o una función h se calcula mediante la integral de convolución, ¿verdad? En la cual una de las dos se espeja y se retrasa en el tiempo, ¿verdad? Vean que eso es conmutativo, quiere decir que yo en este ejemplo lo tengo con h, pero podría hacerlo con x y dar el mismo resultado. Vean que espejar significa algo así, ¿verdad? Tenemos una señal, digamos que en este caso x de t. Entonces, por ejemplo, tendríamos, qué sé yo, algo muy simple como una señal que tenga quizá una curva acá y otra acá. Simplemente una representación de una x de t. Y esa x de t espejada, es decir, el x de menos t, será entonces primero la curva pequeñita y luego la más alta. Digamos que son iguales, ¿verdad? Pero vueltas
hacia el otro lado. Es decir, tenemos valores negativos de t y aquí valores positivos de t. Eso significa espejar la señal. Ahora bien, en convolución no solamente se requiere que la señal quede despejada, sino que además quede desplazada en el tiempo. Es decir, si tuviésemos una señal x de t como esta, un poquito más simple que la que dibujé arriba, entonces podríamos decir que, a ver, si esa es x de t y yo lo que tengo es, por ejemplo, un desplazamiento en el tiempo, x de t más 3, entonces veré que esa señal, la misma, ¿verdad? Vamos a acomodarle acá un poquito el eje para poderla representar. Vean que entonces esto equivale a un cero de la función, entonces se desplaza completamente por 3 unidades hacia este lado, hacia la izquierda. Vean que está sumado y es en realidad un movimiento hacia la izquierda en una x de t, ¿verdad? O una señal no espejada. Entonces será acá en menos 3. Y si tuviésemos x de 3, perdón, x de t menos 3, entonces esa señal se desplazaría a 3 positivo. ¿Ok? Porque estamos hablando de una señal que no está espejada, mientras que si la señal es espejada funciona al contrario. Eso quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, una señal que es, vamos a hacerlo despacio, x de t es esta señal de acá, que esto representa x de t. Ahora bien, si yo quiero espejar a x de t, pues entonces será ella misma, digamos que con valores negativos de t. Entonces vamos a indicarle en otro color para que se diferencie bien. Y esto será entonces x de menos t. ¿Ok? X de menos t, ¿verdad? Entonces podríamos decir, vean que acá claramente tenemos t, bueno, claramente no, digamos que acá tenemos menos 1. Entonces, ahora bien, si yo quisiera tener x de menos t más 3, funciona al contrario que con x de t, porque está despejada. Entonces, un desplazamiento positivo acá indica un movimiento hacia la derecha. Es decir, tendremos esta misma señal, solo que en este caso será, vamos a ponerla verde, en este caso será en 2, porque desplaza 3, 1, 2, 3. Ok, entonces moverla con más cuidado. Okay. Entonces será algo así. Tendremos que esta es básicamente esta función de acá. Y este número es 2. Entonces vean que esto es básicamente lo que uno hace en convolución, ¿verdad? Toma una de las dos señales que va a convolucionar y la espeja y la desplaza en el tiempo, ¿verdad? Que es lo que básicamente se necesita. Si lo representamos ya a nivel de integral de convolución desde menos infinito hasta infinito, y hacemos, bueno, el respectivo cambio de variable x de tau h de menos tau más t de tau. Entonces esto significa que lo que estamos haciendo es algo como esto, ¿verdad? En el eje tendremos una señal que está, por decirlo de alguna forma, estática en tau. Entonces dibujemos ahí cualquier señal que va a estar estática en tau, digamos. Ok. Y esta es entonces, vamos a decir, x de tau, la función graficada. Entonces, acá quien se va a desplazar en el tiempo es h de t, o h de menos tau más bien. Entonces, h de menos tau, vamos a quitar esto, sería entonces por acá, en lugar de menos t, sería menos tau.
y esa va a representar la señal que, por decirlo de alguna forma, se mueve. Okay. Sin olvidar que esa señal ya no es X, sino que ahora es H, ¿verdad? La cual, y por la dinámica de la integral, va a ir desplazándose en el tiempo, ¿verdad? En un movimiento hacia la derecha habrá un punto donde está completamente una traslapada con la otra y posteriormente volverá a bajar el valor total de la integral, ¿verdad? Para un movimiento final de una sobre la otra en este sentido. Que ya para cerrar esta unidad nos corresponde abarcar la parte de estabilidad, la cual refiere a, visto desde el punto de vista de circuitos, es cuando la respuesta de un circuito eh, a una señal limitada, una señal, vamos a llamar cualquier señal, ¿verdad? Pero que tenga la característica de ser limitada, entonces nos dé una respuesta también limitada. Dice la respuesta de un circuito a una señal limitada es también limitada. Ok, quiere decir que no hay ningún fenómeno, digamos, de resonancia o algún tipo de sobreexaltación ante una señal limitada. Entonces también limitada acá, refiriéndose a la respuesta. Ok, si esto no se cumple, entonces el circuito o sistema es inestable. Ahora bien, vista la función de transferencia de un sistema tal cual la hemos desarrollado en el curso, sería algo como ver esto, un numerador sobre la parte definida del denominador representado como una serie de polos, es decir, tendremos un S menos P1, un S menos P2 y así hasta que agotemos todos los ceros del denominador denominados polos. Ok, de aquí digamos que será hasta n, ¿verdad? Donde son los polos reales o complejos de la función, ¿verdad? Cada uno de estos puede ser real o complejo. Dicho eso, entonces el sistema será estable, para definirlo acá, será estable si, vamos a ver, estable bajo la condición si todos los polos, ¿verdad? Los ceros del denominador, si todos los polos tienen parte real negativa. Ok, esto quiere decir que la parte izquierda del plano será entonces donde encontremos la parte real de los polos. Como ya sabemos, la respuesta al impulso de un sistema o función está dada por h de t, que bueno, ya sabemos que su transformada o la transformada del impulso es 1, entonces al pasar a dividir la función de transferencia queda la función de transferencia como es. Entonces esto es la transformada inversa de h de s, ¿verdad? Que básicamente sigue siendo la transformada inversa de Laplace del numerador sobre todos los polos. S menos P1, S menos P2, etcétera, hasta alcanzar S menos Pn, tal cual lo describimos anteriormente, ¿verdad? Suponiendo, para simplificar el análisis, ¿verdad? Suponiendo que tenemos únicamente polos simples, eso quiere decir que entonces h de t, disculpen acá, quiere decir que h de t está compuesto por la transformada inversa de Laplace de todas las fracciones parciales representadas como el residuo, perdón, el residuo sobre el polo. Hasta que alcanzamos el último de los polos aquí en la representación de la transformada inversa de h de t. Esto, como podemos ver, es al final una sumatoria de todos los resultados desde i1, desde i igual 1, ¿sí?
hasta infinito y agotar la cantidad de polos que tiene una función de los residuos en cada uno de los polos, ¿verdad? Por e a la p sub i t. Ok, esto claramente para t mayor a 1, t mayor o igual a 0, disculpen. Ok, la respuesta al impulso también puede ser representada a partir de su expresión en fracciones parciales como la sumatoria de dichos resultados. Recordemos que la transformada inversa de cada uno de estos términos, asumiendo que son polos simples, será en general un residuo, ¿verdad? El residuo respectivo por una exponencial p sub i t, ¿verdad? Válido cada uno para t mayor o igual a 0, ¿verdad? Entonces cada uno de estos es una representación en ese punto. Podríamos decir que la sumatoria entonces va desde 0 hasta infinito, cubriendo todos los ceros, perdón, los polos que podría tener esa función. Ahora bien, recordemos que iniciamos el análisis diciendo que el sistema era estable siempre que la parte real de los polos fuese negativa, lo cual los pone o los coloca en el hemisferio izquierdo del plano, ¿verdad? En la parte izquierda del plano. Y la razón de por qué eso se define de esa forma es la siguiente. Vean que para polos negativos, ¿verdad? Si yo tengo acá definidos polos negativos, es decir, P sub k menor a 0, esto quiere decir que cuando yo evalúe el sistema tendiendo a mucho tiempo, es decir, a infinito, límite de tiempo cuando ya ha transcurrido un lapso significativo, se representa con un límite tendiendo a infinito de la exponencial de esa parte, es decir, aquí a e a la pkt, ¿verdad? Vean que si yo reemplazo infinito acá en el tiempo, esto pues va a tender a un límite con resultado cero. Esto debido a que, bueno, si la exponencial tiene un pk que es negativo, al evaluar o ir creciendo en el tiempo, esto va a tender a cero. Por otro lado, si yo tuviese el otro caso donde tengo polos con esa parte real positiva, vean que la evaluación no da lo mismo. Ok, no da lo mismo porque si lo representamos acá, exactamente de la misma forma que se evaluó en un tiempo significativo, un tiempo bastante alto, donde ya podamos decir estamos en estado estable. Si esta parte es positiva, pues el límite no va a tender a cero, sino que más bien este límite va a tender a infinito y eso determina que un sistema es inestable. ¿Verdad? Porque estamos evaluando la magnitud de la respuesta o función de transferencia. Esto quiere decir entonces que la magnitud no es limitada. Entonces se puede decir que la función de red, ¿verdad? La función de red h de omega, ¿verdad? Para un circuito estable o de un circuito estable se puede obtener desde su función de transferencia cuando S es igual a J omega. Para ello entonces cerramos con que H de omega se obtiene cuando la magnitud de la H de S, es decir, la función de transferencia completa, se evalúa en S igual a J omega.